Amigos, bienvenidos a un nuevo... No, es el DeLorean ese, qué hermoso, qué hermoso. Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Coordenada 3. Hoy con el segundo caso sobre esta nueva trilogía de leyendas argentinas, Casas Encantadas, un tema apasionante que... el anterior capítulo trajo el caso de la casa embrujada de General Madariaga. Tremenda leyenda si Increíble, las muy hay. buen caso. Y bueno, hoy no sé, ¿con qué vendremos? ¿Con qué vendrá Mati? Pero bueno, veremos. Quiero Veremos a visitar dónde el nos parque. lleva. ¿Elite al Park? Seguro. Sí, solo para entendidos. Se le habrá Vamos entendido. a... Nadie sabe de qué trata. Nadie ¿Por qué sabe por qué hablamos tanto de hablamos Elite de al Park? Little Park Bueno, no importa. recursivamente. Y no se van a enterar. A menos que sean miembros y van a ver por qué Mm, tenemos un rollo ahora con el Little Park. dentro Y de ya que poquito, sí. mencionamos a los miembros, muchas gracias a los miembros que hacen posible que siga esta sección, ¿no? De Coordenada 3, donde seguimos ampliando un poquitito la experiencia y, por supuesto, brindando más y más posibilidades de seguir conociendo historias. Dicho Exactamente. esto, sí, estamos con ganas de seguir viajando. Es viernes, el último viernes cayó un viernes 13, ahora tenemos un viernes 20, así que ya estamos librados de todo lo Ujú. que es esa mala suerte, pero nos vamos acercando inexorablemente a las fiestas, así que suelen ser épocas convulsas por todos Exacto. lados. Contrariamente a lo que se suele decir en la creencia popular, el espíritu navideño suele ser muy poco afectivo y la gente va por la calle a las puteadas, a las Sí. apuradas, renegando, y muy pocas veces las épocas navideñas nos traen felicidad. Así que para eso está acá Coordenada 3, para venir a darte un paño de agua fría a esta realidad que viene como un tren bala a todo lo que da, pasando por encima todo. Acá estamos nosotros para Un decirte, trineo. frena un trineo que se lleva puesto Che, cualquier cosa. Acá estamos nosotros para decir, che, frenemos acá. Rodolfo, frena acá 2 minutitos. frena acá, vamos a hacer un Frena acá. parate. Che, escúchame. Te Primero, escucho. se viene el especial de fin de año, ¿no? Sí. Ya. Se viene un especial Ya. de fin de año. Falta un Ya, poquito. ya. No, Ya te no hay comprometiste, excusas. o sea, estás peor que yo con lo del chavo, boludo. De... Claro. Ahora ¿De sí, qué? Andrés, Pará, claro. Ahora sí ya viene el especial de fin Ya de año. viene. Mati, Ya pará. viene. Sí, espero. Comentale a la gente, Nervos, de qué va a ser el tema, que vos ya lo sabés, el tema del especial de fin de año. No, no lo puedo decir. No lo puedo decir Ah, bueno. ahora. No, 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 no. No Quedan sé muy si lo pocos decimos a fin de año, capítulos. si no, lo vemos después, pero no sé si lo... No, no, me parece que no lo voy a contar. Pero para Va a ser... salir de este pozo en que me metí solo, te voy a pedir que agradezcas, que agradezcan los dos, por favor, a todos los que se sumaron en la Sí. masterclass del Sí, por 18, del supuesto, miércoles por 18. supuesto. Posta con un montón de Hace, gente. Hace 2 días atrás estuvimos en las masterclass que se dio en GuionTube, preámbulo absoluto al curso que se va a dar el año que viene, un curso que ya repetimos por tercer año con nuestros colegas de Guionarte. Gracias a todos los alcachofos que estuvieron presentes ahí, como siempre haciendo el aguante. Nos pone muy felices que vayamos a presentar un curso, estrenamos una película, tengamos ganas de ir a pasear a Parque Chas, digamos lo que digamos, siempre hay una facción de ustedes que viene, nos sigue, hace el aguante, comenta y para nosotros es muy, muy, muy lindo. Muchísimo, muchísimo, Bien, muchísimas gracias. ahora sí. El especial de fin de año, no. La historia, la Ahora, historia. lo único que voy a decir del especial de fin de año, por si hay algún caído del catre que no se enteró, o alguno hace muy poquitito que conoció el canal, es que el final de año coincide con dos eventos canónicos para nosotros, que va a ser el final de la segunda temporada y el final de Coordenada 3 tal como lo conocemos, porque el señor Andrés ya ha anunciado su retiro, al menos de este proyecto. No es un retiro que necesariamente tiene que ser para siempre, las cosas para siempre no existen, así que como para siempre nunca supimos qué iba a pasar con esto, del mismo modo tampoco sabemos qué pasa. Por el momento, el año que viene, arrancaremos probablemente una temporada 3 muy diferente a lo que es ahora, ya veremos con qué, no es momento de ocuparnos del Se nos va a futuro, ocurrir algo. Se nos va a se ocurrir nos Algo, va a algo ocurrir algo va a porque algo, salir. Algo historia se va nos a va a ocurrir haber, algo. misterio va a haber, terror va a haber, vivos van a haber, así que nada, tranqui. Exactamente, exactamente. Así que como les decíamos, acá es donde Rodolfo, este es el 20 de diciembre, Rodolfo acá frena un toque, está la gasolinera donde para Papá Noel a tomarse una birra o un café y a relajar un rato y a escucharse algunas buenas historias de terror. Y la semana pasada, no, perdón, el capítulo pasado, el señor Andrés nos llevó, como bien dijo, a General Madariaga, nos habló de una casa muy particular, nos trajo testimonios de primera mano. Y al buscar una casa, digo de algún modo para estar a la altura de esa historia, me puse a buscar
alguna casa muy particular y me encontré con una casa que hoy en día podríamos decir que es una casa fantasma, porque esa casa hoy ya no está, pero ha dejado tras de sí una estela repleta de historias, repleta de teorías y repleta de vertientes que hasta el día de la fecha se siguen de algún modo acumulando, generando que haya detrás de esta historia muchas contradicciones, muchos cabos sueltos, muchas idas y venidas. Les voy a hablar de una casa que supo, no es una casa primero, les voy a hablar de algo que no fue una casa, sino que fue directamente un palacio, que fue básicamente una especie de gran castillo, y estuvo ubicado en Belgrano. La zona de Belgrano, como muchos de ustedes saben, es una zona más bien paqueta, más bien cheta, una zona residencial con casas que tienen hoy en día, si uno pasa por Belgrano, puede encontrarse con casas que son realmente grandes, las casas sobre todo que son de hace unos cuantos años, y imagínense, ¿no? Que si a veces un rancho como el de General Madariaga pudo contener dentro de sus 4 paredes el quilombo que contuvo, ¿no? La presencia paranormal que contuvo, imagínense una casa de mayor envergadura, los quilombitos que puede llegar a tener adentro. Y un poco de eso les quiero hablar, porque les voy a hablar de una casa que supo estar ubicada, más precisamente, donde hoy se cruzan las calles José Hernández y Luis María Campos. Fue una casa que, como les adelanté, hoy ya no está, pero que supo dejar una cicatriz en el barrio muy profunda, y según a quien le pregunte uno, esa casa hoy en día, ese palacio es recordado como el Palacio Encantado, como el Palacio de los Leones, muy en sintonía con la historia que contó Esteban de Barracas, donde había una casa con leones, y también fue conocido como el Palacio de los Zombies. Imagínense que de los zombies, que un palacio, que una propiedad, llega a tener todos estos apodos, nos augura, lo único que nos augura es que estamos frente a un lugar repleto de historias. Y ahí, hacia allí, nos vamos a meter de lleno. Lo primero que yo quiero contarles de este palacio, para eso ya contarlo de primera mano, es cómo era este lugar y por qué fue tan grandilocuente. Los voy a invitar a que después de que escuchen este programa, googleen sobre este lugar, porque si bien ya no existe, van a poder ver fotos. Y probablemente las fotos, como suele decir el dicho, una imagen habla mucho más, dicen más que 1000 palabras, y van a poder ver que cuando yo digo que era un castillo, realmente era un castillo. Estamos hablando de una propiedad enorme, de estilo medieval, que incluso tenía una torre de 4 pisos, octogonal, que estaba pensada para subirse desde ahí y poder ver todo el barrio, desde donde incluso se podría llegar a ver el Río de la Plata. Tenía también otras construcciones, otras torres mucho más pequeñas, tenía unas partes ovaladas, tenía algunas ventanas alargadas, otras ventanas de otro estilo, también un poco más góticas. Tenía grandes escaleras para subir a los pisos superiores por el exterior del castillo. Che, ¿qué es? Incluso en la puerta del Belgrano? castillo. Perdón, ¿qué es Belgrano? Belgrano, Belgrano, exactamente, sí. Belgrano. Bien. Cuando uno entraba en las puertas principales, una enorme escalera que llevaba hacia una puerta de entrada gigante, y sobre la puerta de entrada un balcón del segundo piso, en el que se veían la figura de 2 leones. Por eso en un momento les adelanto, ¿no? Como el Palacio de los Leones, se les llegó a decir. Y el tema es que si ya esta construcción era grandilocuente, extravagante y excéntrica en su exterior, más loco aún era cómo era su interior. Porque resulta que mucha gente de la zona, cuando esta casa se inauguró, la pudo conocer, y lo que todos contaban de su interior era incluso aún más fantástico de lo que se podía ver de adentro, de afuera, perdón. Pero no solo por la opulencia, no solo porque estaba lleno de cosas que hablaban de un alto nivel social, sino también por la extrañeza de sus habitaciones. De repente decían que tenía habitaciones internas que terminaban como en un ángulo, así concreto, techos que de repente bajaban abruptamente, lugares donde de repente el suelo tenía diferentes cerámicas de diferente color que iban generando como una especie de ilusión óptica, puertas muy pequeñas en lugares y puertas enormes en otros, baños en mitad de una sala que nada que ver con nada. La casa de Flanders. La casa de Flanders, cuando Homero la reconstruye después del huracán, es la referencia concreta, porque muchos dicen parecía una casa hecha por una mente media enfermiza, ¿no? Media que de repente tenía
alguna cosa alocada frente a la realidad y por qué era como entrar a un lugar que desafiaba ciertas normas y a uno lo incomodaba. De hecho, las pocas personas del barrio que habían logrado entrar decían, salías de la casa mareado de algún modo. De repente subías escaleras que parecía que te habían llevado al segundo piso y caminabas un poco más y te dabas cuenta que habías dado como una vuelta rara y estabas de vuelta en el primer piso, pero en un salón totalmente diferente, donde las cosas realmente, las proporciones no eran adecuadas a las que estamos por lo pronto acostumbrados. Entonces la gente cuando ya hablaba de esta casa por adentro ya lo tenía como en ¿qué onda esta casa? Y sin embargo, obviamente cuando la gente conoce eso, sin embargo la duda que más empezó a dar vueltas era, pará, acá hay un misterio y es, ¿quién mandó a hacer esta casa así y por qué? ¿No? Porque de repente era, bueno, buenísimo, la casa se presenta de tal modo, adentro es de tal otro, pero ¿por qué? ¿Quién trajo toda esta arquitectura tan grandilocuente acá al barrio? Esa era la pregunta que estaba por sobre todo. Y durante muchísimo tiempo, muchos historiadores trataron de rastrear y hasta hace no mucho se tenía una versión de la historia, que luego fue desmentida absolutamente. Pero esta primera versión decía lo siguiente. Esta primera versión hablaba de que la casa había sido construida, y prestemos atención porque después hay datos que si bien después se desmintieron, empieza a haber datos que a lo largo de la historia empiezan a repetirse y uno dice, qué extraño cómo se fue tejiendo todo. Porque esta primera versión hablaba de un italiano de nombre Patricio di Castiglioni, que había nacido en el año 1845, que había luchado contra los austríacos como oficial de artillería y en determinado momento había caído en manos del ejército enemigo y que casi había muerto en guerra, pero se había salvado porque él tenía ciertas virtudes. Parece que desde muy pequeño este italiano tenía la capacidad de poder comunicarse con los muertos, de tener cierto contacto con el más allá. Uh-huh. Y estas cosas que hacía, de contactarse con el más allá y de poder hablar con los demás diciéndole yo te puedo conectar con algún ser querido o algo, lo habían salvado en su momento, cuando estaba como preso de guerra, había hecho que los enemigos de repente le dijeran, pero ¿cómo que usted habla con muertos? Sí, yo les aseguro que hablo con muertos, de hecho ahora me estoy comunicando con un general que yo sé que murió y bla, bla, bla. Y este supuesto don incluso lo había hecho zafar de eso, y él logra volver después de las contiendas a su hogar, siendo todavía un joven prominente con un futuro glorioso por delante, y vuelve y él se da cuenta que este poder no solo le había salvado la vida, sino que porque no le podía dar de comer. Entonces él empieza a auspiciar de algún modo como una especie de mago y nigromante en su Italia natal. Pero no como una persona que te atendía en su casa y de repente te ayudaba a contactarte o algo, sino que él decide volver eso una especie de espectáculo, una especie de show, donde él iba de pueblo en pueblo haciendo algunos actos medios de magia, básicos, con naipes, con cosas, y después hacía como una especie de sesión de espiritismo, donde involucraba a todos los involucrados. También le iban a sus shows, a este Patricio Castiglioni. Los invito también a que googleen cómo eran los afiches de su show, porque son muy lindos, ¿no? Siempre se lo ve a él así como con poderes y manifestando así como cosas que le salen de los ojos y como auras que brotan de sus manos. Y también le iba a él con estas cosas que en determinado momento lleva sus shows a Latinoamérica. Y ahí está comprobado históricamente su paso por Estados Unidos en primera instancia, luego México, y en determinado momento este Castiglioni termina llegando a Argentina, más precisamente cuando cumple sus 30 años. Bien. Llega a Argentina, se enamora de Argentina, hace una gira por Argentina. Hay en algunos diarios de época las reseñas de cuando estuvo, por ejemplo, en Mendoza, dando uno de estos shows, donde de vuelta mezclaba magia con espiritismo, él se seguía describiendo como un nigromante, seguía contando siempre en su show sus experiencias en la guerra y cómo hablar con muertos lo había salvado. Y se hace cierta reputación. Es un tipo que venía de Europa, un tipo que ya junta cierto poder económico, que empieza a acumular, además, cierta cosa popular, por lo bien que le va, y en determinado momento se instala en Buenos Aires. Durante muchísimo tiempo se creyó que él vivió en Belgrano. Hoy en día se está estudiando eso, pero en determinado momento se creyó que él vivió en Belgrano y muy posiblemente que él hubiera sido el responsable de mandar
a construir el palacio, este famoso Palacio de los Leones de los que empezamos a hablar. Sin embargo, se descubrió que el Palacio de los Leones, del que se estaba diciendo, se construyó en el año 1907 y él habría muerto unos años antes. Entonces, en determinado momento, cuando alguien pudo cotejar la historia y dijo, che, acabo de confirmar que efectivamente él estuvo por Argentina, pero que murió antes, no pudo haber sido él, quedó todo como de vuelta. Y entonces, ¿quién construyó este lugar? ¿Por qué hay tan poca información histórica de un lugar que de algún modo tendría que haber sido considerado un monumento histórico? Y ¿no? aparte, Digo, porque alguien... en Capital Federal, en una zona muy importante, o sea, tiene que haber algún registro ahí de catastro. Además que si buscan fotos, ustedes inmediatamente van a coincidir como yo y como cualquiera de los que esté buscando fotos, que alguien tiene que decir, este lugar tendría que haber sido preservado. ¿Por qué no fue preservado? E incluso no solo no fue preservado, sino que se perdió información valiosa para entender quién lo hizo y por qué. De este Castiglioni, de este mago nigromante del que les estaba hablando, luego se contaron varias historias, como que realmente él en un momento sí vivió por la zona de Belgrano, que estuvo enamorado de una chica, que esta chica no le dio pelota, como pasaba mucho en esa época, él en un momento quiso forzar a la familia de esta chica a que esa chica se pudiera casar con él. Tal es así, ahí estamos viendo algunas fotos. Ay, medio de costado, pero... Bueno, ahí pueden apreciar apenas... Es tremendo el lugar. Es tremendo el lugar, es tremendo el lugar. De Castiglioni se llegó a decir esto, de que en un momento quiso arreglar un matrimonio con una chica mucho más joven, que efectivamente esta chica no le daba, no quería casarse con él porque ya tenía otro pretendiente. Este Castiglioni termina deshaciéndose de otro pretendiente, y esta chica, previo a casarse con él, muere de tristeza. Y cuenta la leyenda que Castiglioni, cuando su amada muere de tristeza, esta chica con la que él se quería casar por la fuerza muere, él haciendo uso de sus dotes y de cosas que había aprendido en ciertos viajes por el mundo, logra revivirla. Y durante muchísimo tiempo se habló de que esta chica, que era conocida como Amalia Oromi, era una especie de zombie que iba rondando por la zona de Belgrano. Claro, una especie de zombie que había revivido este hombre, este brujo, este mago que habría estado por esa zona. Esa leyenda existe y en algún momento se llegó a vincular, se la llegó a anexar con la del palacio. Pero como les dije, alguien vino y dijo, no, es imposible, porque encontramos los registros, no podemos afirmar si realmente existió una mujer zombie dando vueltas por Belgrano, pero sí podemos afirmar que este hombre estaba muerto antes de que el castillo se empezara a levantar siquiera. Entonces, hasta que aparecieron otros registros históricos y se empezó a echar luz de por qué quizás todo esto se quiso borrar del mapa. Y acá vamos a la segunda teoría de quién fue entonces el constructor. Otra vez es un italiano el que está en el medio. Probablemente este dato tuvo que ver con que las cosas se mezclaran, pero vamos a hablar de un italiano, y esta vez llamado Juan Diato. Juan Diato no tenía ningún poder con las artes, con el mundo del más allá. Juan Diato no sabía revivir muertos, Juan Diato no sabía comunicarse con los espíritus, no sabía hacer nada de eso, pero era muy bueno con los negocios. Y Juan Diato tenía tras de sí un gran prontuario de, según él, haber fundado exitosísimas empresas en su Italia natal y había llegado acá a Argentina con los bolsillos llenísimos y lo primero que dijo fue, quiero una muy linda casa donde estar y por supuesto no quiero pasar para nada desapercibido. Y se armó, dicen ahora sí, que él fue el que armó este gran castillo. Dicen que este hombre además era muy caprichoso. Y él decía, yo quiero esto de tal modo y se va a hacer de tal modo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Quiero que haya una torre de 4 pisos de forma octogonal. Bueno. Y quiero que más o menos adentro sea así. Y él dibujaba planos. Y lo agarraba el arquitecto y decía, bueno, no entiendo muy bien la perspectiva. Usted quiere que lo ponga así. Yo quiero que esté como en el dibujo. Claro, pero señor, si lo hacemos como el dibujo, esto le va a quedar todo desproporcionado. ¿Quién tiene la plata, vos o yo? Claro, es corta. Entonces, finalmente, dicen que muchas de las irregularidades, muchas de esas cosas locas que tenía la casa, tenían que ver con que Juan Diato estaba, con tal de tener la casa que él quería, no le importaba lo incómodo que fuera, porque él decía, yo lo dibujé así, la tengo así, en mi casa. Entonces, mucho tuvo que ver con el capricho y el poder de este hombre en este momento.
Juan Diato, aunque parece un ciudadano más, claramente no lo fue. Primero porque logró construir ese castillo, que insisto, van a ver que es un castillo monumental, sino que tuvo un rol muy importante en la historia argentina. Y recién ahora eso se está conociendo. Porque Juan Diato fundó algo que él dio en llamar Caja Internacional Mutua de Pensiones. ¿Qué era la Caja Internacional Mutua de Pensiones? Una especie de fondo para jubilaciones. En una época donde eso no era muy común, 1907, él lo que le empezó a proponer a la gente es: denme cierta plata a ustedes, ahora que yo eso lo junto, lo invierto, porque soy un tipo muy hábil para los negocios, si no, no podría tener el castillo que tengo, y cuando ustedes el día de mañana se retiren, se jubilen, ya no tengan que trabajar, yo la plata de ustedes ya la invertí también y le di tantas vueltas que ustedes van a recibir mensualmente X cantidad de plata por mes que les recontra sirve y va a estar buenísimo. Esto él lo funda y esta idea de él es revolucionaria en ese momento por los intereses que él prometía, y además lo hacía entre gente muy adinerada, porque Belgrano ya, digo, si bien su castillo era el que más resplandecía en la zona, imagínense que el resto de las casas no se quedaban atrás. Entonces, era una garantía, es el del castillo, no nos va a cagar. Es el del exactamente, de algún modo es cómo te va a cagar el tipo del castillo. Si fíjate el castillo que tiene, ¿no? Entonces, él arma este fondo y termina sucediendo que en determinado momento, como quizás algunos de ustedes ya se imaginarán, este buen hombre se toma el palo con todos los billetes. Monorriel. Monorriel. Se toma el palo con todos los billetes. De hecho, dicen que llega a su Italia natal de vuelta disfrazado de polizonte y tiene que ir a algún otro pueblo. E incluso tratando de rastrear su biografía, algunos dicen muy probablemente cuando llega a Argentina con los bolsillos llenos, venía de estafar en algún otro lado. Entonces, lo que hoy en día lo que hacen es tratar de rastrear de dónde venía este tipo y probablemente dicen que su modus operandi era ese: llegar a algún lugar, ostentar muchísimo, ganarse la confianza del resto, juntar dinero tras dinero tras dinero, llevárselo a otra parte del planeta, volver a armar una cosa, una mansión descomunal, ganarse la confianza, volver a juntar plata, y así este hombre habría ido de acá para allá como un gran estafador. El tema es que cuando él se va, la propiedad queda para ser rematada. ¿Qué hacemos con esta propiedad de este gran estafador? ¿Qué hacemos? Hasta que la ponen en subasta y la termina comprando Teófilo Lacroze. Que Teófilo Lacroze no era otro que el hijo de Federico Lacroze, que fue el primer dueño el dueño de los primeros tranvías que hubo en Buenos Aires. Una persona de vuelta de muchísima guita. Sí. Teófilo Lacroze compra la casa, dice, bueno, hermosa, en última instancia adentro hay que hacerle un par de arreglos, pero hermosa mansión tengo ahora, hermosas fiestas se van a celebrar acá. Cosas divinas, ¿no? Lo que él se puede imaginar. Sí. Casa nueva, una torre para mirar, ¿no? Al horizonte y más allá. Leones en el jardín. Sin embargo, para desgracia de Teófilo, a los pocos meses que la compra, no pasados un par de años, a los pocos meses, la gente, los vecinos que lo habían visto llegar, ¿no? Con su familia, numerosa familia, y con todos los bolsos y todo, y los sirvientes y todo, así como lo ven llegar, lo ven a los 4 meses dar media vuelta, se van saliendo, se termina de subir Teófilo y su familia al auto, se van todos, dejan a un par de personas trabajando, y estas personas que están trabajando se encargan de tapiar las puertas, de tapiar las ventanas, de tapiar todo, y ese mismo atardecer, ese mismo día que Teófilo se fue, se encarga de dejar la casa para esa noche, una casa que de repente hasta el momento había estado llena de vida, se había convertido en una casa totalmente tapiada. ¿Qué había pasado? ¿Por qué? ¿Por qué? La compró y 4 meses después la deja así. El tema es que la casa, por la belleza que tenía, por la zona en la que estaba y porque la zona estaba llena de millonarios que en ese momento estaban ampliando su capacidad de tener territorio, iban y le decían: señor Teófilo, le compro la casa, no está en venta. Señor Teófilo, se la alquilo para eventos, no está en venta. Señor Teófilo, el presidente de la Nación le gustaría celebrar ahí un evento. No. Pero usted no la brindaría para el bien de la... Usted está muy comprometido también con la ciudad. No, en esa casa no va a entrar nadie. Nunca más, dice él. Pero ¿por qué? Se preguntan todos, ¿no? Cuando él, estas negativas constantes de él, terminan haciendo, como muchos imaginarán, que la casa empieza a tener como su mote de casa maldita.
¿pero qué diablos pasará ahí? Se empieza a preguntar la gente. Y a partir de acá se empiezan a juntar, se empiezan a recopilar historias. Hay muchísimos periódicos de la época y muchísimos libros dedicados a este castillo, porque de pronto el lugar ese empieza a ser considerado un gran punto de actividad paranormal. En primera instancia arrancan las apariciones. Cuando vean la foto van a ver que aparte de ser un castillo inmenso, tenía un jardín inmenso adelante, y de repente los cuidadores nocturnos del barrio, cuando pasaban por ahí, solían ver siempre a alguien que se movía entre la oscuridad, pero alguien que se metió a la casa abandonada, decían, iban y trataban de ir a ver quién estaba y nunca encontraban a nadie. Hasta que en determinado momento uno de esos cuidadores que pasa por la zona dice, che, yo la presencia que acabo de ver, cuando logré acercarme, comprobé que era una presencia translúcida. Chao. Inmediatamente se empiezan a hablar de los fantasmas que había por ahí. A partir de ahí se empiezan a hacer cada vez más comunes las historias. Que sí, que aparece una sirvienta. Que sí, que aparece una sirvienta decapitada, dicen otros. No, dicen algunos. Aparece también un hombre que anda en bicicletas y que de repente desaparece atrás de un arbusto, pum, y ya no aparece más. Y uno va a mirar y ya no está. Un hombre que en bicicleta, no sabemos por qué. Otros empiezan a decir, no, se ve una chica muy linda de la alta sociedad, pero que tiene como los ojos blancos, como si fuera una zombie. Una zombie, muy parecido a lo de la otra historia. Qué extraño. ¿Estaremos mezclando los mitos? Se preguntan algunos. Claro. ¿O será que esta chica zombie del mito anterior realmente empezó a deambular en esa casa? Obviamente los más jóvenes, ¿qué hicieron? Los desafíos, ¿no? Que uno se imagina. A ver, a que no te animás a pasar la noche ahí. Bueno, dale. Y cada vez que alguien ostentaba decir, soy tan valiente como para pasar la noche ahí, medio que se armaba, ¿no? Como una juntada de jóvenes, se juntaban, bueno, dale, vos te vas a pasar la noche ahí, sí, dale, buenísimo, te venimos a buscar mañana cuando amanece, sí, sí, sí. El tema es que la gente que pasaba la noche ahí sufría una particularidad, no es que moría. Al otro día habían perdido la razón, estaban locas, como perdidas en sí mismas, idas, hablando cosas, ¿no? Hablando con muertos, hablando con personas que no estaban, divagando básicamente. Le pasa esto a 3 personas. 3 casos registran los diarios de personas que por querer desafiar a esta supuesta casa abandonada y fantasmal terminaban volviéndose locos. Tanto que la policía lo que termina diciendo es, vamos a poner guardia constante acá alrededor, porque andás a ver si es verdad que enloquecen acá o no, pero esto se está convirtiendo en un problema. Ponen guardia montada y la primer noche, cuando una de las personas se queda sola, su caballo se enloquece, esta persona cae de su caballo, el caballo se enloquece, se va, lo pierden un poco en la noche, y a las pocas horas, cuando el amanecer despunta, el caballo vuelve a aparecer totalmente como perdido, y dicen que el caballo estaba totalmente blanco. No era blanco el caballo. Había sufrido un trauma, como esos que dicen que les pasan a las personas que de repente encaneces de golpe, Sí. y el caballo, todos los pelos del caballo se habían vuelto blancos. Al caballo lo tienen que sacrificar, de hecho, porque había quedado un caballo que estaba perdido, ido, que ya no reconocía nada. Esto hace que se genere un pequeño revuelo incluso entre las fuerzas de seguridad, porque empiezan a amotinarse y decir, no vamos a ir a ese lugar, porque es problemático ir a ese lugar. Y no, obvio, ya tantos, los 3 anteriores más. El caballo, el policía, ¿qué pasó? El policía que estuvo ahí con el caballo. Dijo no vuelvo nunca más, porque Ah, mi listo. caballo, si mi caballo, que era mi fiel compañero, se Claro. desorienta y hace esto y me lo terminan sacrificando, no voy a ir yo para correr la misma suerte. Obvio. Claro. Entonces ya las fuerzas de seguridad también estaban como que no querían saber nada con el lugar. Entonces Teófilo, que seguía siendo una persona con mucho poder, insiste y dice, no, Teófilo, ¿no le parece que si ponemos a alguien a vivir ahí, le damos un aire nuevo a la casa y la gente deja de estar tan paranoica? Que no, dice Teófilo, nunca nadie va a entrar. ¿Pero por qué? No lo voy a decir, nunca nadie va a entrar a esa casa, dice él. Y incluso él dice, vamos a poner seguridad privada, yo me encargo, no pasa nada. Pone seguridad privada. Todo muy raro. El guardia que él pone en una de las noches, paranoico, imagínense, después de todo lo que se cuenta, ve sombras entre los arbustos, saca su arma y dispara 3 veces. ¡Pum, pum, pum! Pensando que esa presencia fantasmal que ve ahí, ¡brum!, se va a evaporar en el aire. Sin embargo, lejos de evaporarse en el aire, ¡pah!, cae alguien ahí. Esta persona, pum, se acerca, ve a otros 2 que están gritando desesperados, un tercero caído en el piso,
eran 3 espiritistas que se habían metido a la No. casa porque sabiendo la fama que tenía la casa, Claro. habían querido ir a contactar con espíritus, etc. Luego de que mueren los espiritistas en esa casa, de que muere ese espiritista de ese tiro, las presencias y las cosas que ocurren en la casa se siguen redoblando. Cada vez ocurrían más cosas y esto ya se estaba volviendo un lío que ya empezaba a superar a todos, incluso al mismo Teófilo, incluso a su misma familia, que le dicen, vos vas a tener que hacer algo al respecto. El tema es que por esa época Teófilo muere y en ese momento su familia decide por fin deshacerse de la casa. Pero la familia dice que si Teófilo durante todo este tiempo había querido mantener la casa cerrada, no quería que nadie lo ocupara, ellos de algún modo iban a preservar las decisiones de él y por lo tanto la casa iba a ser demolida. Es así como, menos de 40 años después de haber sido levantado, este palacio termina hecho escombros. Un palacio enorme, repleto de misterios, porque recordemos, el que lo levantó parece haber sido un estafador, vivió muy poco ahí, se va, lo compra otra persona, que no sabemos qué le pasa dentro de esa casa y lo abandona. A partir de ahí las historias no dejan de crecer. ¿Qué pasó con eso? Hoy en día es un gran misterio para muchísimos historiadores de la ciudad que siguen tratando de buscar la explicación a por qué Teófilo estaba tan encaprichado con que nadie habitara ese lugar. Y algunos han llegado a una punta que probablemente devele parte del misterio. Y es que dicen que algunos familiares de Teófilo habrían contado que Teófilo había vivido una experiencia traumática, una de las primeras noches en ese castillo, nunca quiso decir cuál, pero Teófilo, con los poderes, con la capacidad que tenía y los contactos que tenía, había podido hablar con gente, etcétera, y había empezado, se había obsesionado con averiguar qué había habido en ese terreno antes de que levantaran el castillo. Digo, ¿quién levantó este castillo? Un italiano que bla, bla, ok. Y antes del italiano, ¿qué cazzo había acá? Quería saber él. Y parece que lo que descubrió fue que en el año 1870 vivía ahí, en un ranchito muy pequeño, una persona a la que llamaban el brujo. Este brujo, que vivía ahí en esa casita, era una persona tomada por el barrio como una persona que a veces te podía ayudar a hacer el bien. Si te veía mal te decía, hey, yo tengo una planta medicinal para eso, para esa cojera que tenés, o si andás medio mal de negocio, vení que yo te puedo ayudar. Pero también era un tipo que, ojo, no te metas con él, porque no dudaba en hacerte la cruz y, ¿no?, mandarte sus fuerzas especiales para que te la hagan caber. Claro. Cuenta la historia que este tipo tenía una amada con la que se había casado a la fuerza y que la tenía viviendo con él en esa especie de rancho, medio teniéndola como sirvienta. Las situaciones entre este hombre y esa mujer eran constantemente de violencia, porque esta mujer se quería ir de su yugo, pero él la tenía dominada y sometida, hasta que en determinado momento hay registros de época que se sucede un incendio. El rancho se prende fuego. Pero lo loco es que los que logran ver el fuego dicen que las llamas que salían eran verdes, como con una luminosidad particular. Se comunica a los bomberos, llegan fuerzas de seguridad alertadas por los vecinos que hacen el boca a boca correspondiente y hay un incendio, hay un incendio, hay un incendio en el rancho del brujo, hay un incendio en el rancho del brujo, y cuando llegan, no solo no hay incendio, sino que no hay ni siquiera paredes chamuscadas, no hay rastros de que hubiera habido un incendio. Y todo el barrio empieza a caer en la idea de que habían sido, de algún modo, habían caído como una especie de alucinación provocada por este brujo. El tema es que cuando las fuerzas de seguridad van y golpean las puertas del rancho, porque ya que estaban ahí era como, ¿qué está pasando acá? Y la gente decía, les aseguramos que salían llamas verdes. Golpean la puerta, tum, 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 tum. Nadie abre, nadie abre, nadie abre. Y cuando finalmente ellos deciden entrar, no había presencia del brujo, el brujo había desaparecido. Desaparece de hecho de nuestra historia, pero en el piso se encontraba la chica de la que él estaba, a la que él tenía cautiva de algún modo, con un puñal clavado en el corazón. A la pelota. Como él nunca vuelve, como esa chica nadie reclama su cuerpo,
ese terreno había quedado deshabitado, baldío, se lo había quedado finalmente, había pasado a ser tierra nacional, hasta que él habría comprado el italiano que la compró. Dicen que Teófilo Lacroze se había enterado de esta historia y de algún modo había llegado a la conclusión de que esa tierra estaba cargada de un aura de violencia y que efectivamente cualquier cosa que pasara ahí iba a terminar mal. Hoy en día no se sabe cuánto hay de verdad en esto o no, pero yo los invito también a que recapitulemos y pensemos qué similares que son en algunos puntos la historia del supuesto brujo con la historia también de este nigromante del principio, qué cosa habrá sido cierta y qué no, qué casualidades que hay ahí en esas cosas, si no será cierto quizás que capaz ese brujo del que había escuchado hablar Lacroze habrá sido este nigromante, que mucho tiempo después dijeron, fue el que hizo el castillo o algo, capaz que nada que ver, claro. Pero sí capaz que había vivido ahí. Capaz que esta chica la que mató es a la que mucho tiempo después empezaron a hablar de esta chica zombie. Fíjense que en esta historia todo se mezcla, nada queda muy claro. Y el tema es, ¿por qué la ciudad misma y los historiadores mismos no se preocuparon porque esta historia más o menos quedara bien guardada? Bueno, tiene que ver con las estafas que hubo de por medio, porque muy probablemente cuando tuvo este italiano que quiso fundar esto de las jubilaciones, terminó estafando a mucha gente, muy probablemente gente de poder también haya avalado a este italiano creyendo que era un tipo de bien, y por eso cuando ocurrió lo de la estafa trataron de hacer borrón y cuenta nueva. Entonces en el momento se rompieron muchos papeles, en el momento la historia se trató de ocultar, y hoy en día quedó una gran maraña que le da forma y vida a lo que se conoce como la leyenda del Palacio Encantado, el Palacio de los Leones o el Palacio de los Zombies, según la versión que uno elija creer. Ahora, ¿qué sabía o no Teófilo? ¿Quién realmente levantó ese castillo? ¿Y quién fue realmente ese brujo que habitó esa zona en primera instancia? Son grandes misterios que al día de la fecha siguen irresolubles. Fascinante. Yo jamás en mi vida la había escuchado, ¿eh? Y lo primero que a mí me genera, primero más allá de está buenísima toda la historia y todas las vueltas que tiene, como vos decís, cosas que se empiezan aunque no le tenés que buscar demasiada vuelta, pero lo empezás a relacionar una cosa con la otra y como que, si bien no te cierra, pero es como que te da una conducción entre sí. No. Y me da mucha pena que le hayan tirado abajo. La verdad que esos caserones... Qué lindo hubiera sido que hoy en día tenerlos ahí como simplemente, no sé, para visitarlos, para verlos, pero sí, es un museo, un lugar para visitar, pero nada. La chica zombie capaz que era un fantasma, me quedé pensando yo, y no era solamente una chica revivida por un nigromante. Tal cual, entonces... Muy interesante, mucha vuelta, muchos giros en la historia. Tal cual. Para una película. Y lo que a mí me termina de algún modo dando a entender que algo sustancialmente importante habrá pasado es el hecho de que finalmente Teófilo hasta el día que se va a la tumba no alquila ni vende la casa, y la casa finalmente sus familiares están tan convencidos de que él estaba de no traicionar sus ideales que la terminan demoliendo. Realmente van a ver ustedes cuando vean las fotos que es mucho demoler eso. Realmente, en todo caso, qué sé yo, llevar un exorcista. No, dijeron, bueno, demolámosla. Un poco de vinagre, limpiar con palo santo. Es extrañísimo que hayan decidido que la mejor opción era tirar esa casa. Abajo. Bueno, eso me parece rarísimo. Y aparte que no haya ningún registro que haya quedado guardado. Algo en qué sé yo, en el municipio, en el catastro de alguna localidad de Belgrano, de Capital Federal, de lo que fuera. Pero realmente es raro que no haya nada en particular con algún nombre, con algún detallecito. Ponele que se pierdan algunas cosas, que pasa siempre, pero encima es una zona re céntrica, una zona importante, así que con más razón me parece Hoy hay dos complejos de viviendas, 2 torres de viviendas, y esto está, como les dije al principio, en José Hernández y Luis María Campos. Así ¿Y en qué piso vive la zombie? Esa es la pregunta que me hago. Y si la torre existiera hoy en día, capaz que, ¿dónde? En el piso número... ¿En el que está ahora? Ah, bueno, claro, hay que ver. ¿Dónde? Claro, piso 3, piso 4, ponele.
Vaya Más o uno a menos. saber dónde, ¿no? Pero bueno, Mm. que si siguen ocurriendo cosas o no dentro de ahí, los investigadores paranormales a los que les gusta este caso suelen decir que una vez que la casa se demolió, que el palacio se demolió, se acabaron con ella las historias paranormales. Mm. Sin Dudo, ¿eh? embargo, a mí no me consta, habría hoy en día, insisto, hay 2 torres de viviendas, eh, muchísimas personas viviendo ahí, así que creo que sería cuestión de en algún momento ir a tocar el timbre y quizás descubrir que esto que pensamos que era una historia finalizada, en realidad es un gran continuará. Bueno, Muy bien. hermosísima Muy historia y te lindo. quiero decir que dijiste que tu historia más o menos duraba 40 minutos y vamos 40 minutos, así que la verdad, Épico. impecable lo tuyo, impecable. Letal. Letal. Impecable. Matías Letal Oniria. Así que bueno, estaría bueno saber qué opina la gente y Sí, por creo favor. que no la conoce nadie. Esta historia me parece que yo me atrevo a decir que no la conocía nadie. Se mete Bueno, viral. Se mete viral. se mete viral. Y Bueno, si me chicos, siempre, acordemos cómo ponemos en la portada, porque no sé cómo poner, no sé, para que sea viral. ¿Qué ponemos? A un bueno, La eso mansión zombie. zombie. Zombie de fantasmas de. Un zombie en Belgrano. Una zombie en un Belgrano. zombie en Belgrano, un zombie en Belgrano. Si realmente no escucharon esta historia en ningún lado y lo que dice Andrés es cierto, ayúdenos a que esta historia llegue un poquitito más lejos, que obviamente no es más Compartan. que empujar un poquitito al canal. Así que comenten, ya con que comenten es un montón porque al video le va mejor. Y eso, comenten, compartan, hagan ruido que a ustedes les sale muy bien. Y lo dejan hasta el final. Y si después lo retoman. Si van a comer algo, lo dejan hasta el final el video y funciona. Pero por Después lo ven de supuesto. vuelta. Así que bueno Bueno, amigos, gracias. Gracias por bien. haber Muy, estado. Esperemos que hayan disfrutado. Y bueno, nos veremos en la próxima coordenada que no sabemos a dónde fuimos de General Ey, Madariaga a Belgrano y ahora, vamos a quién ver. sabe. No Vamos a sabe. ver para Creo dónde que vamos. ni siquiera Esteban sabe todavía, No lo pero sé. veremos. No lo sé. Mientras no vayamos Bueno, a Little Park. Bueno amigos, no, no. Ahí no. abrazo Bueno, gigante. abrazos. Chau, chau. buen fin de. Chao.